Ya son las 9:30, vamos a comenzar la clase de hoy. ¿Sí? Buenos días, sobre todo. ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando? Eh, Me imagino que, como todos, es una etapa bastante difícil, pero que tiene muchos aprendizajes, que vamos a aprender mucho de estos momentos que estamos viviendo, que no solo es en nuestra provincia, sino que también es en el país y en todo el mundo. Es un hecho eminentemente histórico que va a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad, ¿sí? Y nosotros participamos en este hecho histórico y tenemos que ser conscientes que va a marcar un antes y un después, ¿sí? Después de este hecho histórico se va a comenzar a estudiar el por qué, ¿sí? Va a marcar un antes y un después en una era, como lo vamos a ver próximamente en historia, lo que va a ser la Edad Media, la Edad Moderna, las diferentes crisis que que se produjeron a lo largo del mundo, las pestes y epidemias, porque no es la primera, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora nos vamos a centrar en lo que ya venimos viendo, ¿sí? Eh, Esta es la primera clase virtual, pero nosotros ya venimos trabajando con material que se envía a la plataforma, que se envía a la plataforma, ¿sí? Adjunto a la cátedra virtual. Venimos trabajando ya con videos, con material de lectura, con link de algunas páginas para que puedan leer y actividades sobre todo, ¿sí? Es importante la realización de estas actividades para poder luego entender el tema que vamos a ver en la clase online, ¿sí? Hoy, por ejemplo, vamos a hacer un repaso y vamos a ver algunos aspectos de lo que ya venimos viendo en estas clases o trabajos que le voy dando en la cátedra virtual para, para que saquemos todas las dudas, para que podamos sacar todas las dudas, vamos a sacar si tienen alguna incógnita, alguna pregunta que puedan hacerme, lo van a poder hacer al final lo van a poder hacer al final de esta clase, ¿sí? Que aproximadamente va a durar media hora. Bien, nosotros comenzamos a ver las sociedades originarias de América, ¿sí? Las sociedades originarias de América. Ahora me aguardo un segundo, voy a abrir el Power. Bien, ahí se ve. Bien, nosotros vamos a ver acá las sociedades originarias de América, ¿sí? Como pueden observar en las imágenes, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? A ver, vemos sociedades. En la primera imagen vemos una sociedad la cual representa a cazadores y recolectores, ¿sí? Y en la segunda imagen vamos a ver a una sociedad que representa agricultores. Nosotros queremos, ¿qué quiero mostrar con esta imagen? Que así comienzan estas primeras sociedades originarias que llegan a América aproximadamente en el 30.000 antes de Cristo o en el 8.000 antes de Cristo. Cuando hablamos de años, ¿sí? Del 30.000 antes de Cristo y del 8.000 antes de Cristo, no son años precisos, ¿sí? Son años aproximados, porque estamos hablando de que esta historia se va construyendo a través de vestigios, ¿sí? Como lo fuimos viendo, que en la investigación histórica
no es 100% segura la fecha, sino son aproximaciones, ¿sí? Bueno, estas sociedades estaban principalmente constituidas por cazadores y recolectores. Los cazadores y recolectores van a formar grupos de personas eminentemente nómades, ¿sí? Estos son conceptos claves que ustedes los tienen que tener. ¿Por qué eran nómades? A ver, porque iban de un lugar a otro buscando alimentos y cazando animales, ¿sí? En la segunda imagen ya vemos esta agricultura que va a marcar un antes y un después, ¿sí? En la historia. Porque acá las sociedades ya se transforman en sociedades, no todas, pero la mayoría se transforman en sociedades sedentarias, debido a ¿qué era el sedentarismo? A ver, el sedentarismo era cuando una sociedad o un grupo de personas se establecían en un solo lugar, ¿sí? ¿Y por qué se establece en un solo lugar? Debido a la agricultura. ¿Por qué? Porque ellos cuando comienzan a ver que podían plantar, ¿sí? Y de esas plantas podían cultivar alimentos para comer y sabían que iban a estar más seguros en un lugar, que comenzaron a quedarse en ese lugar y a implementar esto que fue la revolución agrícola, que fue muy importante a lo largo de la humanidad para, también por el cuidado de las personas. ¿Por qué? Porque los cazadores y recolectores estaban en constante riesgo de morir. ¿Por qué? Por enfermedades, por el ataque de animales peligrosos, porque ellos sí cazaban, pero también había animales peligrosos que terminaban con su vida de estas personas cazadores y recolectores. Bien, de ahí hablamos de esta agricultura que comienza siendo muy simple. ¿Por qué? Porque no había técnicas agrícolas todavía desarrolladas, nuevas técnicas agrícolas, era muy simple la agricultura. Y fueron desarrollándose sociedades urbanas y de ahí comenzaron a desarrollarse estas diferentes técnicas agrícolas que ya lo vamos a ver a lo largo de la clase, vamos a ver algunas de una sociedad y en otras clases vamos a ir viendo otras. Bien, los mayas y aztecas fueron una de las culturas más importantes de Mesoamérica. Cuando hablamos de Mesoamérica, hablamos, ya vamos a ver ahí más adelante, hablamos de Centroamérica, que podemos hablar ahora en la actualidad. Y los incas, sí, constituyeron o formaron parte de un gran imperio en los Andes centrales. Ahora vamos a identificar a cada una de estas culturas. Nosotros, en el material que venimos desarrollando en clase, venimos viendo la sociedad maya. Hoy vamos a desarrollar la sociedad maya. Luego, en las otras sucesivas clases, vamos a ir desarrollando la sociedad azteca e inca. Bien, ¿por qué hablamos de culturas más importantes? Porque fueron las que mayor esplendor causaron en esta época, la que mayor avances científicos, la que mayor avances tecnológicos y culturales tuvieron. Tenemos que replantearnos acá una cosa. Nosotros hablamos de mayas, incas y aztecas. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de ello? ¿Por qué lo estudiamos en primer año este contenido? Bien, ustedes ya vieron algo de mayas, incas y aztecas, pero ¿por qué lo estudiamos ahora en primer año? A ver, un chat. Bien. ¿Por qué lo estudiamos ahora en primer año? Debido a que es un contenido muy importante que tiene gran relevancia a lo largo de todos los contenidos de historia que vemos
en Argentina, ¿sí? Porque forman parte de nuestra identidad, forman parte de nuestra constitución como sociedad actual, ¿sí? Nosotros debemos saber de dónde venimos para saber a dónde vamos, ¿sí? Y los incas, mayas y aztecas van a formar parte de nuestros antepasados, ¿sí? Y de cómo se va a conformar, bueno, en Mesoamérica los mayas y aztecas, y en los Andes centrales los incas. Bien, de ahí, ahora, a ver. Bien, nosotros vamos a hablar de algunos conceptos claves que debemos tener en cuenta principalmente para estos temas. ¿Por qué? Porque nosotros, una de las competencias principales que debemos tener en la materia historia, ¿sí? Es el vocabulario específico. Nosotros sí o sí debemos hablar y saber qué es cuando leemos los nómades, los sedentarios, qué son las técnicas agrícolas y qué es la estratificación social. Yo se lo pregunté en la actividad anterior, qué era, que me conceptualicen cada uno de estos. Yo cuando, bueno, esto es una duda que surgió eh, en las clases por cátedra virtual, ¿qué debían hacer con estos conceptos? ¿Sí? Cuando yo les doy conceptos, ustedes deben buscarlos en diccionarios, en la web, deben buscarlo, pero deben, o sea, ¿para qué? Para saber específicamente de qué se trata ese concepto, porque luego lo vamos a desarrollar, seguro en clase o en alguna lectura que yo les vaya a dar, ¿sí? Bueno, los nómades, como ya vimos recién, son aquellas personas que van de un lugar a otro sin establecer un domicilio fijo, ¿sí? Los sedentarios son los que se establecen en un solo lugar. En la actualidad hablamos de sedentario, ¿sí? De otra forma, ¿sí? No de la misma forma que hablábamos en la antigüedad, sino hablamos de otra forma. ¿Por qué? Porque el sedentario es el que se queda en un solo lugar, como decimos, pero en la casa, con la computadora, o tenés una vida sedentaria. ¿Por qué? Porque vas de la oficina a tu casa y de tu casa a la oficina. Eso se habla de sedentarismo en la actualidad, ¿sí? No es el mismo concepto de la antigüedad. Bien, las técnicas agrícolas son diferentes técnicas, valga la redundancia, que van a utilizar eh, estas culturas para poder comer, así, para poder comer. ¿Por qué? Porque estas técnicas van a apurar el proceso de cultivo y van a poder tener el alimento más rápido dependiendo qué técnica vayan usando, ¿sí? Vayan innovando. Bien, la estratificación social, ¿sí? Es la forma en que la sociedad se va a agrupar. ¿Por qué, por qué la forma en que la sociedad se va a agrupar? Porque como vamos a ver, y ya vieron ustedes, las sociedades se van a agrupar en diferentes estratos. Y esos estratos van a ir con cómo van divididos esos estratos. Por categorías. En la antigüedad se dividiría por categorías. Por ejemplo, primero se encuentra, de segundo se encuentra, tercero se encuentra, porque por la condición que tiene cada uno, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se iba formando o cómo se iba dividiendo la sociedad maya. Bien, ahora vamos a comenzar a ver, ¿sí?, la civilización maya. Los mayas en sí van a tener una economía que se basaba en el cultivo y la domesticación de animales. Este cultivo o domesticación de animales va a ser principal. ¿Por qué? Porque ellos se van a establecer en un solo lugar debido a esta agricultura. Luego vamos a tener una sociedad que se va a caracterizar y va a estar compuesta exactamente
como ellos creían que se había creado el universo. ¿Sí? Ya lo vamos a ver, es una sociedad estratificada y va a ir de un cargo de mayor jerarquía a uno de menor jerarquía. Bien, los mayas desarrollaron escritura, agricultura, escritura, arquitectura, matemática y cerámica, que como hablamos recién, esto es un legado cultural que va a dejar a los mayas muy importante. ¿Por qué? Porque su escritura marca un antes y un después en las civilizaciones americanas. Su arquitectura va a tener una forma bastante particular a diferencia de las otras civilizaciones. Y de ahí los conocimientos en matemática y en cerámica para esa época va a ser algo netamente innovador. Bien, los mayas van a tener una política, ¿sí? En su política va a estar caracterizado por una persona que la vamos a ir viendo bastante seguida, que va a ser el Halach Winnick, ¿sí? Es medio complejo pronunciarlo, pero vamos a ir buscando la forma, ¿sí? Bien, los mayas, su ubicación, se extendían por México, Mesoamérica, Guatemala, El Salvador y Belice. Y en su religión practicaban el politeísmo. ¿Qué era el politeísmo? A ver, yo sé que ustedes ya lo vieron, al politeísmo. Yo creo que sé que ustedes ya manejan ese término. Poli, a ver, ¿creían en qué? Porque dicen la religión, practican el politeísmo. ¿En qué creían? A ver. El politeísmo nos habla de que creían en una infinidad de dioses, en muchos dioses, ¿sí? Por eso, muchos, teísmo, Dios, ¿sí? Bien, muy bien, Bautista, muy bien. Bueno, luego podemos ver que los mayas, aparte de creer en muchos dioses, ¿sí? Tenía eh, también tenía importante porque hacían investigaciones científicas, entonces vamos a ver esos, también los astros y demás. Bien, ahora vamos a comenzar por la organización territorial a través del tiempo. A ver, los, los mayas, ¿sí? Se ubicaron o abarcaron el sur de México, la península de Yucatán, Guatemala, Belice y parte de Honduras y El Salvador. La cultura maya se iba a extender sobre un área de aproximadamente 350.000 kilómetros. ¿Sí? Como ya lo vimos en el trabajo, es un área muy importante. ¿Por qué? Porque en la actualidad vemos que es un lugar muy concurrido a la hora, por muchas personas a la hora de irse de vacaciones, ¿sí? Es muy elegida. En el trabajito le dije que pongan imágenes sobre los atractivos más importantes de, de la ubicación maya, ¿sí? Bueno, nosotros en la posición geográfica y en la organización territorial vamos a encontrar, como ya lo vimos como ya lo vimos anteriormente en el práctico, vamos a encontrar las tierras altas, las tierras bajas o las tierras bajas del norte, ¿sí? ¿Qué es importante? ¿Por qué es importante que sepan esto? Es importante porque una sociedad se forma y se va dando forma por el territorio en el cual van abarcando, ¿sí? Primero, los mayas van a comenzar en las tierras altas, van a ir buscando la forma de poder vivir en esas tierras altas, pero como veían que Guatemala, Honduras y El Salvador eran esas tierras altas, eran más complicadas de,
de poder conseguir alimentos o de poder practicar la agricultura, que sí lo hicieron, pero era más complicado, se fueron moviendo, ¿sí? Se fueron moviendo a las tierras bajas y por último terminan en Yucatán, ¿sí? Que iba a ser más accesible el tema del cultivo, el tema de poner diversas técnicas agrícolas y que este alimento, que era muy importante, ¿por qué? ¿Por qué era tan importante la agricultura? Porque sin la agricultura esas civilizaciones no comían, ¿sí? Y sin la cría de animales tampoco. Bien, luego vamos a ver que los mayas, cada ciudad era dirigida por un jefe supremo, recién lo vimos, por el Jalach Winik, con poderes civiles y religiosos. ¿Por qué el Jalach Winik tenía poderes civiles, religiosos y militares? A ver, ¿por qué creen ustedes? Poderes, ¿qué es un poder? Civil, religiosos y militares. Yo creo que si nosotros vemos en la actualidad a nuestro presidente y vemos si tiene poderes civiles, religiosos y militares. ¿Vemos en la actualidad eso? Yo creo que en la actualidad se dividen estos poderes, ¿sí? Ejecutivo, en poder ejecutivo, ustedes ya lo vieron en ética, a ver, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? Nosotros vemos que el Jalach-Winnick tiene esta suma de poderes y esta suma de poderes lo hace que sea muy importante y que en la sociedad sea el primero que ocupe la pirámide social. ¿Sí? Bien. De ahí podemos ver que los mayas se organizaban en ciudades-estados, las cuales tenían autoridades políticas y religiosas y solo mantenían vínculos comerciales con otras. O sea que las ciudades-estados mayas eran independientes entre sí. Las ciudades mayas tenían cada uno su jefe y no solamente tenían un contacto comercial con otras ciudades-estado. ¿Sí? Se dividían eran independientes entre sí y su autoridad principal era el Jalach Winning. A ver, ahí vamos a ir viendo. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahí estoy viendo que están contestando algunos muy bien. Bien. Acá vemos que el Jalach Winning lo asesoraba el sumo sacerdote, que era la máxima autoridad religiosa, y un consejo de nobles y sacerdotes. Cuando hablamos del gobierno, hablamos de una teocracia. A ver, ¿qué es una teocracia? A ver. Teo, Dios. Gracia, gobierno. A ver, ¿por qué era una teocracia la sociedad maya? Porque el poder político y religioso iban de la mano. ¿Sí? Cuando hablamos de la religión y la política, era algo que iba de la mano. Bien, basada en la religión, bien, bien. Bueno, luego vamos a ver acá en el Power, tenemos la organización social, como veíamos recién. Vemos que está dividida, está estratificada esta sociedad, ¿sí? Porque está dividida en diferentes estratos. Vemos primero el Jalach Winnick, que era el gobernante, el hombre verdadero. Luego, en este orden jerárquico, sigue la nobleza, que en la nobleza se encuentran un grupo de personas, que son las autoridades locales, los sacerdotes, los guerreros y los grandes comerciantes. Luego, en estos estratos, siguen los artesanos y los campesinos, y por último, los esclavos mayas. Nosotros a esta estratificación social, ¿sí? Vamos a ver que cada uno de estos estratos va a tener una función o un rol en la sociedad.
vemos que el Halachuin y la nobleza sí eran un sector privilegiado, los cuales tenían funciones diferentes y también vivían una vida diferente, a diferencia de los artesanos y campesinos y los esclavos mayas, que era un sector de la sociedad más aislado, mucho más aislado y con menos posibilidades que la nobleza y el Halachuin. Cuando hablamos de estratificación, vemos que, por ejemplo, el artesano y el campesino, esta estratificación maya no tenía movilidad social. ¿Qué significa? ¿Qué hablamos cuando hablamos de movilidad social? Es que, por ejemplo, el artesano y el campesino puedan ascender a la nobleza. No había estratificación social, ¿sí? Había casos muy particulares, pero por lo general no se veía este movimiento social que, por ejemplo, el artesano y el campesino pueden llegar a la nobleza y el noble a descender a ser artesano y campesino. No, no se veía. Y bien, el Halachuini era un cargo hereditario, o sea que cuando él moría, su hijo lo ocupaba a ese cargo. Bien, la sociedad maya es muy importante, es muy lindo estudiarla, ¿sí? Vamos a ver miles de aspectos que van a ser muy, muy importante esta organización. Bien, vamos terminando porque se nos acaba el tiempo. Organización económica. Cuando vemos esta imagen, yo se los puse en una actividad. ¿Qué están haciendo estas personas? ¿A qué actividad productiva corresponde la imagen? ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que saben. Saben porque ya lo venimos viendo hace bastante. Y también venimos hablando de este tema ahora. Lo hablamos al comienzo de la clase y lo venimos trabajando. A ver, ¿a qué actividad productiva corresponde la imagen? Después vemos algunas cuestiones ahí. Dice, talando el bosque, rozando, quemando la vegetación, sembrando la tierra, arando la tierra, plantando el maíz, milpa, baño a vapor y choza. Esas son algunas de las características que nos habla acá la imagen. Campesinos trabajando, ganadería, ponen, talando árboles. Bien. Bien. ¿Qué están haciendo estas personas? ¿Qué actividad productiva corresponde a la imagen? Bien, les comento. La actividad productiva que corresponde a la imagen es la agricultura y, como dicen ahí, la cría de animales. No se lo ve acá, pero esas son la actividad productiva principal de los mayas. ¿Por qué acá dice rosa o quemando la vegetación? Esa era una técnica que utilizaban los mayas para apurar el proceso de fertilización de la tierra, ¿sí? Hoy usamos fertilizantes, en la actualidad utilizamos fertilizantes naturales también para que esta tierra pueda llegar a tener un proceso de cultivo mucho más estable que si no estaría fertilizada, ¿sí? Apura este proceso de cultivo. Bien, vemos que había diferentes técnicas, ¿sí? La rosomilpa, que es esta, la quema. ¿Qué más vemos? ¿Los mayas tenían comercio? ¿Había un comercio entre la sociedad maya o era solamente agrícola? Bien, era, era solamente agrícola o tenía comercio. A ver, ¿cómo era el comercio? ¿Cómo creen ustedes que era el comercio en esa época? ¿Existía la moneda? ¿Existía el billete como tenemos ahora? ¿Existía, a ver, las transacciones bancarias? ¿Cómo creen que era el comercio en esa época?
Sí, sí tenían comercio, bien. Pero ¿cómo era? A ver, ¿cómo creen ustedes que eran? A ver, ahora pueden utilizar el chat, hacer preguntas. A ver. Eran intercambios, bien. Muy bien, Joel, trueque. Hablamos de trueque cuando hablamos del comercio en esa época. Era un trueque entre una persona y otra, entre un alimento y un animal, etcétera. Intercambiaban, bien. Perfecto, muy bien, chicos. Muy bien. Ahora, ahora quiero que si tienen alguna duda, me, me pregunten para que despejemos todas esas dudas, ¿sí? A ver, vamos al chat. Bien, ahora estoy atento al chat, así si tienen algunas dudas, las vamos despejando acá, o si no en el Hangouts. Saben que tenemos el Hangouts habilitado para hacer consultas en los horarios de clase, ¿sí? Eh, gracias, Isaías. Bien. Ahora vamos a seguir trabajando. El próximo material que les voy a subir va a ser sobre los mayas también. Vamos a trabajar sobre la cosmovisión y sobre el aspecto religioso. Lo vamos a ver un poquito más en profundidad en el próximo archivo que le voy a enviar adjunto a la cátedra virtual. Así que bueno, chicos, cualquier duda con las actividades, eh, saben que, saben que estoy presente para despejarle cualquiera de las dudas que puedan tener. Y, y bien, espero que nos volvamos a ver pronto, que estén bien ustedes y cuiden a su familia. ¿Sí? Muchas gracias por la atención a todos, por todos los que interactuaron en el chat, por todos los que están presentes ahora. Así que nos vemos la próxima clase. Les mando un saludo grande y bueno, tomen todas las medidas que nos están diciendo los noticieros, las redes sociales, lavarnos las manos y cuidemos a nuestra familia. Les mando un abrazo, que anden muy bien. Chao.